La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. ¿Eso? ¿Hola? ¿Sí? Bien, buenos días para todos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Eso. Allá atrás, ¿cómo escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Sergio, ¿tú escuchas bien allá atrás? ¿Sí? Eso, excelente. Gracias al Señor. Muy bien, mis hermanos. Vamos tomando nuestros asientos. ¿Tú escuchas ahí bien, Vic? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Hermanos, qué bueno verlos. Qué bueno volvernos a reunir de nuevo, encontrarnos, cantar juntos. Gracias al Señor. Me anima eso y qué especial. Qué especial también cómo el Señor usa eso para precisamente animarnos unos a otros. Cuando cantamos juntos, cuando nos saludamos. Gracias al Señor. Y bueno, hermanos, continuamos en nuestra serie de exposiciones con base en la carta a los Romanos. La justicia de Dios impartida en el Evangelio. ¿Ya ha podido ser un poco más claro para ti cómo el Señor te ha impartido su justicia? ¿Sí? A lo largo de estos capítulos que hemos abordado. ¿Sí? ¿Ha sido un poco más claro para ti? Qué belleza lo que el Señor hace al darnos la justicia de su Hijo. Y bueno, hermanos, quiero invitarlos para que tomemos un momento para orar. Oremos, hermanos. Que el Señor nos bendiga en este tiempo. Que el Señor hable a nuestras vidas, incluso si también tomas ahí el momento para chequear que el celular esté en silencio. Y gracias, hermanos, por tomar el tiempo para eso. Y oremos. Roguemos al Señor que nos bendiga en este tiempo. Amado Salvador, nuestro amado Señor, te adoramos en este día. Señor Santísimo, Señor perfectísimo, Señor misericordísimo, a ti te adoramos hoy. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces. Tú, Señor, que moras en la hermosura de tu santidad, que tu trono es un trono de justicia, que habitas en luz inaccesible, que llamas las cosas que no son a la existencia ya como si fueran. Qué belleza lo que tú eres, Señor, y qué belleza lo que tú haces al permitirle a personas como nosotros, como yo o como cualquiera de mis hermanos, que somos pecadores, que somos tan frágiles, permitirnos disfrutar de un Dios como tú. Ay, Señor, muchas gracias por tanta misericordia, paciencia y bondad y cuidados
que día tras día nos muestras de una u de otra manera, Señor. Muchas gracias, Señor. Señor, hoy queremos poner este tiempo delante de ti, donde estudiaremos tu palabra, donde reflexionaremos en tu palabra. Señor, tu palabra, tu ley, que es un reflejo de lo que tú eres, tu palabra que es santa, que es perfecta, sí, que es lámpara a nuestros pies. Bendícenos hoy, Señor, mientras estudiamos tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe hacia toda verdad. Tu Santo Espíritu que nos has dado, que mora en nosotros. Sí, que hoy nos convenza de nuestros pecados y nos lleve al arrepentimiento. Y nos guíe hacia toda verdad. Y también que nos dé fe, confianza, para confiar en ti, Señor, para creer en ti, para descansar en ti. Bendícenos en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y hermanos, ¿ustedes cómo sienten el ambiente? ¿Está como apenas? ¿Será que le subimos un poquito? Yo creo que sí, Parme. ¿Será que le subimos un poquito? Y hermanos, siempre está haciendo como frío. Pero bueno, hermanos, continuamos en nuestra serie, hermanos, la justicia de Dios impartida en el Evangelio. Y para el día de hoy, hermanos, quiero invitarlos a que leamos y vamos a estar reflexionando en el capítulo número 7 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 7. Y con la intención de traer un poco de claridad, vamos a leer hasta el capítulo 8 los primeros 4 versículos. Romanos capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículos 1 al 4. ¿Bien? ¿Ya tienes ahí tu Biblia? Eso. Romanos capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí?
De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pero lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué belleza la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Quiero invitarlos a que abordemos esta enseñanza, hermanos, en 3 puntos. Pero en esta ocasión quiero invitarlos a que el primero de esos puntos sea un punto en el que abordemos tal vez y aclaremos algunas inquietudes o interrogantes que nos pudiera levantar este texto. Así que el primero es, aclarando inquietudes. ¿Sí notaste que en el capítulo habla de que cuando cometemos algún mal ya no es nosotros el que lo hacemos, sino ¿quién? El pecado. Bueno, y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí a veces cuando suceden así como cosas malas y que a uno le disgustan, uno tiende como a buscar culpables? ¿Le ha pasado? Sí, como que, no, pero lo que pasó fue que, no, lo que pasa es que tal persona, ¿te ha pasado? Pues, esa tendencia nuestra a buscar culpables, ¿no? Cuando algo malo sucede, cuando de pronto ocurrió un choque en el carro, y no, es que fue usted, y uno ve esos escenarios, ¿no? Y cada quien buscando, no, el culpable fue usted, no, pero es que fue que usted. Ustedes saben, hermanos, esa tendencia de buscar culpables cuando algo malo sucede. Así que la primera aclaración que quisiera traer es, hermanos, no culpar ahora al pecado de nuestras caídas, ¿sí? Eso de que cuando cometemos algo malo, no fui yo, fue el pecado, vea, ahí dice, no soy yo el que lo hice, fue el pecado. Hermanos, incluso vemos la culpa como un efecto propio de la caída. Ustedes lo recuerdan cuando en Génesis 3, el Señor crea, todas las cosas, Adán, Eva, y una de las cosas que le dice a Adán es, mire, no comas de tal árbol, ¿sí? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? A ver, alguien que recuerde.
Pues precisamente la serpiente viene y convence a la mujer, ella convence a su esposo y comen del árbol. Pero el punto es que en un momento dado, pues Dios viene y llama a Adán y le pregunta a Adán, ¿has comido del árbol? ¿Y qué le responde a Adán? La mujer que tú me diste. Ay, hermano. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vea, ¿para qué me la dio? Pero también el Señor le levanta la pregunta a Eva, ¿no? Eva, y le dice, Eva, en el Génesis capítulo 3, Eva, ¿qué es esto que has hecho? Y ella responde, la serpiente me engañó y yo comí. Vea pues, hermanos, ¿desde dónde viene eso? De echarle la culpa a otros. Los efectos propios del pecado, hermanos. A partir de allí vemos cómo el pecado fracturó esa relación para la cual nosotros fuimos creados en 4 escenarios, en 4 áreas. Fracturó esa relación para la cual nosotros fuimos creados para tener con Dios. Esa relación se fracturó primero con Dios, segundo con el mundo, con la creación, tercero también con el prójimo. Vea, con los seres humanos, con los que son como nosotros. Pero también hay una cuarta relación en la que se fracturó, que se quebró. Y es la relación con nosotros mismos. Y tal vez en esta área vamos a hacer más énfasis a la luz de lo que hemos visto hoy en esta lectura, en este capítulo. Consigo mismo. Hay una ruptura, hay una división causada por la caída. Hay una lucha interna que hace parte de la vida del creyente. ¿No la has experimentado? Tal vez como lo hemos visto aquí en este texto. Ay, pero yo quiero hacer esto, pero hay otra ley en mi cuerpo. ¿Y has experimentado eso en tu vida cristiana? Como en alguna medida esa lucha en la que está el creyente. Y sabes, hermano, esa lucha interna, esa ruptura, esa lucha interna hace parte de la vida del creyente. Como lo vemos aquí al final, sobre todo el capítulo 7, cuando él dice, pero lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso sí hago. Ay, miserable de mí. Y es precisamente, hermanos, en alguna medida, esa lucha que el creyente sostiene, como lo hemos visto anteriormente, la que en alguna medida nos permite tener evidencia de que sí somos creyentes. Si no sostuviéramos esa lucha, simplemente estaríamos, como lo hemos visto, esclavos del pecado. Pero porque sostenemos esa lucha, porque estamos buscando las formas de mortificar nuestro pecado y de agradar a nuestro Señor, de amar a nuestro Señor, es que precisamente también vemos ahí las evidencias de que hemos sido regenerados, de que hemos nacido de nuevo, de que somos nuevas criaturas. Hermanos, y gracias al Señor, que Él nos da las herramientas necesarias. Como lo hemos visto en los capítulos anteriores, nos da las herramientas necesarias para enfrentar esa lucha. Es en Él, descansando en su victoria, que ya la guerra Él ha vencido, Él ha derrotado al enemigo de nuestras almas, dándonos herramientas también, inquietándonos ahora a vivir nuestra vida para Él, como lo mirábamos hace 8 días en el texto que expuso Alex, presentando los miembros de nuestro cuerpo como ¿qué? ¿Lo recuerdas? Como instrumentos, como armas de justicia, ¿sí? Ahora, todo esto no podría ser posible sino solo estando unidos a Cristo, lejos de pensar que esto se trata como que de nuestras fuerzas y de nuestras, no me va a quedar grande. No podemos hacer eso sino solamente estando unidos a Cristo. Así que bueno, aclarando algunas inquietudes, no, recuerde, no le eche la culpa a pecado. Si en estos días de pronto, por ahí se presenta alguna peleilla por ahí en el hogar, ay no, es que fue el pecado. No. Cada uno somos responsables. Como Alex incluso nos lo recordaba también, incluso de esos pasos que damos
cediendo al pecado. Cada uno somos responsables. ¿Sí? Bueno, lo segundo que deberíamos aclarar a la luz de este texto, hermanos, es lo que vemos a la luz del versículo 5. Pero antes de eso pensemos en el versículo 1. Puntualmente, ¿a quién le está dirigiendo este texto Pablo? Recordemos qué grupos de personas estaban en la iglesia en Roma. ¿Lo recuerdas? Particularmente dos grupos. Los judíos y los gentiles. Los judíos, ¿no? Esos que conocían bien la ley, que decían, no, yo sí cumplo la ley. Vea pues. Y puntualmente se está dirigiendo a ellos. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues habla a los que conocen la ley. Puntualmente se está dirigiendo a ellos. Pero a la luz del versículo 5 dice, no conozco el pecado sino por la ley. No conocería lo que es el pecado sino por la ley. Y Pablo, pensando en las posibles objeciones de su auditorio, ellos tal vez empezarían a preguntarse, entonces Pablo, ¿nos estás diciendo que la ley, la cual hemos seguido durante tantos años, la ley es mala? ¿O es que acaso la ley es pecaminosa? Mira lo que dice el versículo 5, hermanos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Y Pablo, ¿cómo así? ¿Estás diciendo que es que la ley es la que despierta nuestros pecados? ¿Ah? Algunos podrían estar llegando a la conclusión, entonces, ¿es que acaso la ley es mala? O aún peor, ¿es que la ley es pecaminosa? ¿O es la que hace que pequemos? ¿Y tú qué dirías, hermano? ¿Es acaso la ley del Señor la que nos incita a pecar? No, en ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos con esta ley? Nos estás diciendo que todo eso que hemos seguido durante tantos años, dirían los judíos, no sirve de nada y es ella la que nos incita al mal. Y Pablo en alguna medida resolverá esa objeción a partir de los versículos 7 en adelante. ¿Sí? La ley. Bueno, yo no sé aquí a cuántos les gusta el fútbol. ¿Cuántos amantes hay aquí del fútbol? Vea que siempre, con confianza. Siempre hay articos. Y en fin, pues claro, para que haya un buen juego, pues digámoslo dentro del fútbol y en otros escenarios, pero pensemos en el fútbol. Hay una serie de leyes, ¿no? De normas. Bueno, el punto penal debe cobrarse en tal sitio, a tantos metros de distancia del arco. El saque de banda sucede cuando el balón sobrepasa la línea blanca. El gol se marca lo mismo cuando el balón sobrepasa totalmente la línea blanca que está en el arco. Incluso a lo largo de los años se han venido incluyendo nuevas leyes en el fútbol. ¿Ha escuchado usted alguna de esas nuevas leyes en el fútbol? El VAR, por ejemplo, ¿cierto? Hace años eso no se veía. Y una de las que tal vez pudiese ser también muy cercana a nuestros días es la ley anti-Dibu. ¿La recuerdan? Lo que pasó en el Mundial del 2022 con el arquero de Argentina. Anti-Dibu, ¿lo recuerdan? Vea pues, aquí que hay argentinos también. Anti-Dibu. Entonces, claro, él estuvo distrayendo al personaje que iba a cobrar el tiro penal y a partir de eso se creó una ley, la ley anti-Dibu, que dice que los arqueros no deben distraer al jugador del equipo contrario que va a tirar el tiro penal, que va a cobrar el tiro penal, que el arquero debe permanecer en la línea blanca, que no debe decirle nada al jugador del equipo contrario. Vea, es a partir de esa ley que se crea que entonces después de ella se hace evidente si un arquero comete esa infracción que pues ha infringido esa ley, que ha infringido esa norma. ¿Sí? Lo que hizo la ley fue ¿qué? Hacer evidente el mal que pues en este caso un arquero cometió y si se me permite la analogía, hermanos, hacer evidente el pecado. Lo que hizo la ley fue hacer eso, evidente el pecado. No es que la ley en sí misma sea mala, como ya más o menos lo hemos estado viendo, sino lo que ella hizo fue hacer evidente el pecado. Hacer evidente que somos pecadores. ¿Sí? Hermanos, la ley de Dios es una expresión de lo que Dios es, de su ser, de su carácter. Cuando, por ejemplo, en la ley de los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, el Señor le dice al pueblo, mira, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, no tomarás el nombre del Señor en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Todo ello es una expresión de lo que Dios mismo es. Hermanos, el Señor ama lo que es recto. El Señor ama la pureza, la verdad, la fidelidad, el contentamiento. Ay, hermanos, contentamiento. Eso que es contrario a la codicia. La ley es santa, hermanos, es perfecta, es buena en sí misma, porque es una expresión del carácter de Dios, de su ser, de su persona. Afirmar algo acerca de la palabra del Señor es afirmar algo acerca de Dios. Esta semana en la academia precisamente estudiábamos eso, un tema que tenía que ver propiamente con la Escritura, y observábamos cómo nuestro amor hacia Dios está también en alguna medida manifestado por nuestro amor por la palabra. Nuestra devoción al Señor, cómo en alguna medida está también marcada por nuestra devoción hacia la Escritura. ¿Sí? La palabra del Señor, su ley. En el versículo 4, Pablo ciertamente ha dicho que hemos que, hermanos, miremos ahí el versículo 4, ¿qué es lo que nos dice respecto a la ley? ¿Cómo es que ahora nosotros como creyentes estamos con respecto a la ley? A ver, ¿qué dice? Versículo 4, por tanto, hermanos míos, esto es una verdad para un creyente. Hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley. ¿Y quién fue el que hizo eso posible? Por medio del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito? Para que seamos unidos a otro. Para que seamos unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Es decir, hermanos, no hemos muerto a la ley. No estamos bajo la ley. No estamos usando ahora la ley como una forma de aceptación de parte de Dios. Como que, bueno, Señor, yo ahora voy a cumplir la ley y así entonces tú me vas a aceptar. Y yo cumplo la ley y hallo en eso como mi seguridad y mi fuente de confianza. No, hermanos, la vida perfecta de Jesús y su muerte son ese camino hacia Dios y quien hace que estemos en paz con Dios, que estemos seguros delante de Dios. Vivimos ahora en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, no en el poder de las leyes, ¿no? De las normas, no, sino en el poder del Espíritu Santo, que precisamente es lo que Pablo dice ahí en el versículo 6, hermanos. Hermanos, habiendo muerto a lo que nos ataba de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. No en el arcaísmo de la letra. Hermanos, ¿ignora el cristiano entonces la ley moral? ¿Qué debería hacer el cristiano? ¿Como que ignorar la ley moral de Dios? Como que pues, no, de ninguna manera. Ahora la vemos como una expresión de los deseos de Dios. Como lo hemos dicho ya, Él ama la pureza, la honestidad, la generosidad, la fidelidad, la integridad. Ahora usamos la ley de Dios, pero para agradar a aquel que nos salvó, a aquel que nos amó. Estamos buscando agradar a nuestro Señor, a quien amamos. Ya no son simplemente una carga, sino que hay una nueva motivación. El amor por nuestro esposo, como en algunas ocasiones se describe a la iglesia, ¿no? Como ¿quién? La esposa del Cordero. Y si lo recordamos, hermanos, en los primeros versículos, es más, el título propio del capítulo 7 en tu Biblia, ¿qué dice? Analogía tomada del matrimonio. Lo que está diciendo puntualmente aquí, puntualmente no es que tenga que ver con el matrimonio, sino con ¿qué? Con la ley. Con la ley, y nos está diciendo que está usando esta analogía para decir que pues si murió su marido, ella ahora queda libre para unirse a otro, para ayudarnos a entender que ya hemos muerto a la ley, porque ahora estamos unidos a nuestro amado Salvador. Estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Él. Ay, hermanos, y Qué triste, hermanos, vivir el Evangelio como una serie de normas, ¿no te parece? A ver, ¿cuántas parejas de casados hay aquí? Eso, varias. ¿Ah? ¿Cómo?
Sí. Mi hermano, espere, yo tomo alguito para esto que voy a decir porque... Hermanos, y doble. No. Simplemente un ejemplo, hermanos. Hermanos, una vez que uno se casa, ¿cierto? Uno no empieza a experimentar ahora el matrimonio como en una serie de normas, ¿no le parece? Como que, bueno, a ver, ya que estamos casados, bueno, a ver, ¿cuántas veces a la semana tengo que darte un beso? ¿Dónde sí te puedo coger de la mano y dónde no? Hermanos, y uno que suena hasta absurdo. Es absurdo pensar en algo así. No, sino que ahora yo estoy unido a alguien. Hay una ley mucho mayor y es la ley del amor, en donde yo ahora me doy enteramente, si se me permite la analogía, a mi esposa y ella a mí. Y asimismo en nuestra unión con Cristo, tú le perteneces a Él. Tú ya no estás unido a la ley. Has muerto a la ley porque ahora estás unido a Cristo. La forma en la que tú y yo ahora experimentamos nuestra vida en el Señor no es simplemente como una serie de normas. A ver, Señor, ¿qué te tengo que dar? Señor, Señor, a ver, de los 4 domingos del mes, a ver, 3 voy a asistir y, Señor, con 3 creo que estamos bien. Señor, la academia, los cursos de la iglesia, Señor, no he dejado de asistir a ningún curso de la academia. Vea, Señor. No, hermanos, es absurdo. Es absurdo cuando en alguna medida nosotros empezamos a vivir nuestra vida de fe con el Señor así como un checklist. Como tal vez la analogía que acabo de hacer del matrimonio. No, yo ahora me debo enteramente a mi Señor porque yo estoy unido a Él. Él me ha unido a Él. He muerto a la ley. Obedecemos al Señor porque somos amados por Él, porque somos perdonados por Él, porque hemos sido salvados, aceptados por Él. Así que ya nuestra motivación para amarlo a Él no es porque, bueno, Señor, te voy a obedecer para que me ames. Voy a obedecer, Señor, para que, Señor, esta semana tengo un parcial en la universidad. No, esta semana sí, Señor, con el devocional, mire, tengo el parcial y necesito pasar esa materia. No, Señor, tengo que visitar a ese cliente esta semana. No, que no me vaya a caer ese negocio, no. No, hermanos, nuestra motivación para amar al Señor, para obedecer a nuestro Señor es porque ya estamos unidos a Él. Estamos unidos a Cristo. Así que bueno, ¿qué entonces es lo que hace la ley? Si ya hemos visto que la ley en sí misma no es mala, no es pecaminosa, sino que pone de evidencia nuestro pecado. Entonces, ¿qué hace la ley? Bueno, ahí ya di la respuesta, ¿cierto? Ahí vamos al segundo punto, el argumento de Pablo. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Hemos visto que la ley en sí misma no es mala, de ninguna manera. Es una expresión de lo que es el Señor, de su carácter, de su ser. Entonces, si la ley no es el problema, ¿cuál es el problema? O mejor, ¿quién es el problema? El corazón del ser humano. Ay, hermano, cierto que nuestro corazón es muy complicadito. O bueno, el mío por lo menos es complicadito, hermanos. Yo por eso, gracias al Señor, hermanos, el Señor nos salva, hermanos, porque el corazón del ser humano, qué fácil se enreda, pero gracias al Señor. Hermanos, el problema está en el corazón del ser humano. El problema está en el hombre. El problema no es la ley. No, de ninguna manera. El problema soy yo. Nuestro yo. Hermanos, vivir por la ley es un fracaso. Es una derrota. ¿No te parece?
¿Lo has experimentado en tu propia vida? Cuando uno como que a veces sin proponérselo, y de pronto como que, otra vez el ejemplo, ¿no? Para estar bien con Dios, uy, no. Mejor dicho, toca el devocional hacerlo bien, y Señor, no, tú me pides que haga esto. Y la forma en la que nos relacionamos con Dios es, pero a partir de eso, cumplimiento de normas, un checklist. Hermanos, si quien emprende ese camino, tarde o temprano se dará cuenta que no puede vivir eso, que no puede cumplir. Otra vez, ¿por qué, hermanos? Otra vez, porque hemos muerto a la ley. Hemos muerto a la ley. Es imposible, hermanos. En el Evangelio de Mateo, hermanos, en cierta ocasión, cuando un joven rico le preguntaba a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna, ¿alguien lo recuerda? Entonces el Señor Jesús le responde. ¿Qué le responde Jesús? A ver, ¿qué le responde? Algo de lo que le responde tiene que ver con los mandamientos. Mira, haz esto, haz esto, haz esto. Y él dice, Señor, todo eso lo he cumplido. Bueno, entonces, mira, vende lo que tienes y ven y sígueme. Y dice que el chico se fue triste porque tenía muchas riquezas. El punto, hermanos, es que finalmente el joven rico tuvo que aceptar su incapacidad para salvarse a sí mismo. Y los discípulos de Jesús estaban ahí y asombrados por lo que dice en lo que dice el texto, levantan la pregunta. Mire, Mateo 19:26, que ahí va a salir. Los discípulos preguntan, Señor, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y Mateo 19:26 dice, Jesús mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Ay, hermanos, esos peros, este sí que es una belleza de pero. Lo que es imposible para ti y para mí, para Dios sí es posible. Salvarte, rescatarte. En alguna medida, hermanos, como que percibimos la incapacidad, la frustración de los discípulos. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿quién se va a poder salvar? Y el Señor como que tiene que decirle, mire, dejen de mirarse a ustedes mismos, porque para ustedes eso es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Hermanos, la derrota es necesaria. La derrota, frustración, sí, hermanos. ¿Sabes qué hay? Y sé lo que es eso, la frustración es necesaria, la derrota es necesaria. Y eso fue lo que Pablo experimentó cuando narra lo que vemos a la luz de los versículos 15 al 19. Mira, tomemos un momento para leerlos de nuevo, versículos 15 al 19. Dice así, versículo 15 en adelante, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. ¿Sí o no, hermanos? Cuando uno no quiere hacer algo, pero lo hace, termina reconociendo, Señor, entonces tu ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, optar por el camino de querer cumplir las demandas de Dios, de cumplir la ley de Dios, tarde o temprano te llevará a la derrota. Ay, hermano, porque nos mostrará nuestra incapacidad, que somos incapaces de transitar por ese camino. El Antiguo Testamento nos muestra que Israel pudo cumplir la ley de Dios. No, hermano, fueron incapaces de cumplir la ley de Dios. ¿Y tú crees que qué, hermanos? Que si Israel no pudo, de pronto nosotros sí. Ay, no, hermanos. Hermanos, mira, de paso, cuando tú leas ahí en la palabra algo acerca de Israel, eso no simplemente está como para ponerte ahí, uy, sí, Israel, ¿por qué hizo eso? No, eso está ahí para en alguna medida mostrarte un espejo en el cual tú mismo te puedes observar.
No somos mejores que esos personajes que están ahí. Y si nos muestra nuestra incapacidad, entonces hace que nuestra mirada deje de ponerse en nosotros y nos lleva a mirar al autor de la ley, a nuestro Señor, a aquel que proveyó a un hombre totalmente capaz de cumplirla por nosotros, a nuestro Salvador, a Jesús. Jesús sí es capaz de cumplirla, hermanos. Y uno complicándose. Y Él ya lo hizo, hermanos. Ay, hermanos. Pero otra vez, la derrota es necesaria. Nuestro Señor, el único que pudo cumplirla, o como lo diría Calvino, Jesucristo mismo es el cumplimiento y el fin de la ley. Y de esta forma, hermanos, cuando Pablo se ha dado cuenta de su incapacidad, y como creo que todos los que emprenden ese camino, tarde o temprano, también llegarán a esa conclusión, entonces sale un clamor profundo desde su corazón, del corazón de Pablo. ¿Y cuál es ese clamor? Vamos ahí al final del capítulo 7, hermanos. Después de ese análisis que Pablo ha hecho de, ay, pero si esto que no quiero hacer es lo que hago, y si lo que hago es lo que no quiero hacer, ¿qué termina por concluir Pablo ahí en el versículo 24? Esa primera declaración. Miserable de mí. Miserable de mí. Pablo se da cuenta, hermanos, que está perdido, hermanos, en la inmunda. ¿Sí o qué? Pablo se da cuenta de lo perdido que está, de lo miserable que es. Y un segundo clamor sale del corazón de Pablo después de darse cuenta de lo pecador que es. Es que, ¿qué sigue después de esa declaración? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y creo, hermanos, que estas son dos declaraciones que todo creyente, si honestamente mira su corazón, tarde o temprano también tendrá que decir de sí mismo: estoy perdido, hermanos. ¿Quién me podrá librar? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ay, hermanos, pero esta es la belleza del Evangelio. Y así llegamos al tercer punto. Nuestra unión con Cristo. Tercer punto, nuestra unión con Cristo. Tú estás unido o unida a Cristo. Cristo es quien te ha librado de este cuerpo de muerte. Nosotros los creyentes estamos unidos a Cristo y esta unión hace que estemos muertos a la ley, y la razón de ello es porque Cristo mismo es el cumplimiento y el fin de la ley. Como lo diría Romanos capítulo 10, versículo 4. Mire lo que dice este texto, Romanos 10, 4. Porque Cristo es el fin de la ley. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Ya no estamos unidos a la ley. La forma en la que nos relacionamos con la ley ya no es como un sistema de normas, ¿sí?, que tenemos que utilizar para que Dios nos ame, que yo tengo que hacer para que Dios me bendiga, que yo tengo que hacer para que Dios me salve. No, sino que ahora obedecemos a nuestro Señor, porque en la ley hemos visto el corazón mismo del Señor, lo que es agradable a nuestro Señor, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es agradable. Estamos unidos a Cristo. O como termina diciéndolo el capítulo 8, ahí en los primeros versículos. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo, hermanos? Enviando a su Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu, conforme al Espíritu. Hermanos, no sé si a ti te ha pasado cuando en algunas ocasiones uno empieza como a experimentar la vida cristiana como así, ¿no? Como le cumplo al Señor. ¿Y qué pasa cuando uno no le cumple? Condena, ¿no? Culpa. Y precisamente esto es lo que el Evangelio nos recuerda, hermanos. Para los que están en Cristo, no hay condenación. No hay condenación. No hay nada que te condene. Ni el pecado mismo, pues ya has muerto al pecado. Ni la misma ley. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto a la ley. Así que, hermanos, ahora esta nueva vida que tenemos en Cristo, la experimentamos pero en el poder del Espíritu del Señor. Ya no en el poder de las normas, ¿no? Mire, ya. No, sino en el poder del Espíritu que mora en nosotros. Y Él, quien nos está guiando hacia toda verdad, quien nos convence de nuestros pecados. ¿Sí o no que a veces uno como que es durito para creerse de los pecados de uno mismo? Y el Espíritu Santo, no hermano, venga, nos convence de nuestros pecados, nos enseña la palabra. Ahora experimentamos nuestra vida de fe en el poder del Espíritu, no en el arcaísmo de la letra, como lo habría dicho ya ahí en el versículo 6, este texto. Ay, hermanos, ¿qué tal si tomas un momento para pensar en ti mismo? Así como yo también en estos días lo he hecho. Hermanos, de pronto en alguna medida tú estás experimentando tu unión con Cristo, pero como si todavía tuvieras que cumplir algo propio de la ley. Como que, ¿será que me toca hacer esto? Toma un momento ahí, pídele al Espíritu Santo que te hable. Sí, que te hable, porque Él es una persona que te guía hacia toda verdad. Señor, estoy viviendo tal vez en la ley aún, aunque ya he muerto a ella. Ay, hermano, yo quisiera animarte, no vivas tratando de cumplir la ley. ¿Por qué te vas a unir a la ley si tú ya estás unido a Cristo? Hermano, si hoy como Pablo has visto la gravedad de tu pecado, como él termina diciendo, miserable de mí. Si tú tal vez te miras a ti mismo, ay Señor, rescátame. Mira, estoy perdido. Yo te quiero recordar el Evangelio, hermanos. ¿Quién te podrá librar de este cuerpo de muerte? Cristo. Cristo y solo Cristo lo puede hacer, hermanos. Por eso, hermano, corre a Cristo, corre a Él rápidamente y aférrate a Él como tu fuente de confianza y no a la ley, no a una serie de normas que cumples o dejas de cumplir otras, sino a Cristo, que Él sea tu seguridad, tu confianza. Pero también quisiera dirigirme en este momento a aquellas personas que nos visitan y que no son creyentes, que tal vez para ti mismo dices, bueno, yo no soy cristiano, no soy alguien cristiano o creyente. Y quisiera brevemente decirte que mira, la vida cristiana no se trata de un sistema de normas, de cosas que tienes que cumplir, porque pues como lo hemos visto someramente en este texto, somos incapaces de hacer eso. Y Cristo mismo ya cumplió con la ley. Pero ¿qué te dice el Señor? Mira, que te arrepientas de pensar de que tal vez con solo ser un buen esposo es que ya tienes el favor de Dios. No, yo soy un buen ciudadano, pues soy como muy honesto en mi empresa. Dios, yo creo que estoy bien con Dios. No, mira, hay una ley mucho mayor y es la ley del amor, que Dios te expresa en Cristo. ¿Cómo? Que Él vino para salvarte, para librarte de tus pecados. Que puedas arrepentirte y poner tu fe, tu confianza en Jesús. Solo Dios te puede dar esa seguridad y confianza que necesitas. Solo Cristo.
¿Qué tal si oramos, hermanos? Toma un momento ahí para orar. Como el Espíritu Santo del Señor te guíe. Si tal vez Él te está guiando al arrepentimiento, porque tal vez has confiado más en las cosas que haces o dejas de hacer, y ellas son tu fuente de seguridad. Oremos, hermanos, en alabanza, en adoración al Señor, porque ya hemos muerto a la ley y estamos unidos a Cristo. Cristo mismo es el cumplimiento y el fin de la ley. Y esta vida que ahora vivimos, la experimentamos, pero en el poder del Espíritu Santo del Señor. Ya no en nuestras fuerzas, porque, ay hermanos, tarde o temprano fracasaríamos. Pero gloria al Señor, que no es así, sino que la vivimos en el poder del Espíritu de Dios y para nuestro Señor. Habla ahí con tu Señor, hermano. ¿De qué necesitas que el Señor te libere, te rescate? El Señor es poderoso para darte fe y confianza en Él. Todo lo que el Señor pida de nosotros, Él nos lo da. Él nos lo da y solo Él nos lo puede dar. Habla ahí con tu Señor, hermano. Ruégale a Él por ti mismo, por ti misma. Señor, en esta mañana nosotros queremos pedirte perdón. Perdona, Señor, las ocasiones en que aún, sabiendo que hemos muerto a la ley, volvemos a ella como nuestra fuente de seguridad y confianza para estar ante ti, para que tú nos cuides, nos ames o nos perdones. Ay no, Señor, ya hemos muerto a la ley y ahora estamos unidos a ti. Perdona, Señor, nuestro egocentrismo al tratar de pensar que es que esto se trata es de nosotros, Señor. Perdónanos. Perdona, Señor, ese exceso de confianza, pero es en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer y no en ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y Señor, queremos darte gracias. Gracias, sí, Señor, por tu palabra, por tu ley. Señor, no hubiéramos sabido que somos pecadores si no fuese por la predicación del Evangelio, que evidencia que somos pecadores. No hubiéramos visto nuestra necesidad de ti, Señor, si tú mismo no nos la hubieras mostrado en tu palabra. Ay, Señor, por eso gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En ella, Señor, vemos, Señor, lo hermoso que eres, lo poderoso que eres para salvar a pecadores como nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, para seguir, Señor, sometiéndonos a tu palabra, estudiando tu palabra, cantando tu palabra, viviendo tu palabra, Señor. Sí, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has unido a ti, a Cristo, para que ahora andemos en una nueva vida por el poder del Espíritu. Gracias, Señor. ¿Cómo es esto posible? De que un Dios como tú, Señor, ay, de que estemos unidos a Cristo, el más hermoso de los hijos de los hombres, el Hijo en quien el Padre haya su deleite. Ay, Señor, pero nosotros creemos esto por fe. Estamos unidos a Cristo. Y es a partir de allí de donde ahora nosotros experimentamos nuestra fe. Sí, nuestra nueva vida en Cristo, en Él y solo en Él. Hermano, no te distraigas aún. Continúa allí meditando en la palabra del Señor. Y terminemos juntos adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor.